Bien, les contamos al oído que en la mañana de hoy, si es que no ocurre algo muy extraordinario y sorpresivo, tendremos nuevo Procurador General de la Nación, ¿no? El señor Gregorio El Hash. Hasta hoy o hasta hace muy poco, el secretario general del Senado de la República. Sí, señor. Quien fuera el secretario general del Senado de la República será el próximo procurador, de acuerdo con las cuentas que podemos hacer de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto y de la intención que han reflejado el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, inclusive Cambio Radical y, por supuesto, los partidos afines a Gustavo Petro en el Congreso de la República. Su bancada, los que llama él la bancada del Pacto Histórico. Todos votarían por Gregorio El Hash y los demás partidos, entre los que no he hablado, pues están en libertad de votar por el exministro de Vivienda Henao, por votar por Germán Barón Cotrino, que es el otro candidato, y por supuesto, pues por votar por Gregorio El Hash, quien ha hecho una larga carrera política en el Congreso de la República como secretario, y esto le valdrá convertirse en el próximo procurador. 8 en punto de la mañana, dice el orden del día del Senado de la República, debe iniciarse la escucha, el proceso de escucha de los candidatos, precisamente, doctor Fernando, para entender las posiciones que cada uno tiene respecto a lo que será ese trabajo al frente de la Procuraduría. Vamos a ver si se produce el hecho. Estamos muy pendientes de que eso ocurra. Si no hay ningún cambio a última hora, eso será así. Y en la tarde, a más tardar, tendríamos alguna noticia de quién será el próximo procurador en Colombia. Bueno, y tendremos que buscar también un representante de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos de México, de la señora Sheinbaum, Sí, porque el señor. nombramiento del embajador que hizo Petro se cayó Claro. y se cayó en el Consejo de Estado, no se cayó por razones circunstanciales, sino porque no llenaba los requisitos para ser embajador, ¿verdad? El presidente Gustavo Petro sale con una historia reforzada. Este es un problema muy grave del presidente. Hemos visto cómo, de hecho, han anunciado acciones judiciales contra medios de comunicación en Colombia por atreverse a contradecir a Gustavo Petro. Esto le ha pasado a Morales, al director de noticias de Blue, eh, porque él ha dicho pues, que el presidente ha mentido y ahora tiene que cuidarse de decir eso porque entonces lo judicializan. Eso es lo que está pasando en Colombia, es de esa gravedad, doctor Fernando. Pero ¿qué ocurre con el tema? Y aquí pues ya no sé cómo decir entonces que el presidente faltó, bueno, voy a decir así, faltó a la verdad, para no decir que miente, faltó a la verdad. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro, escuchemos, sobre el retiro de su embajador en México, el señor Ninco Moisés Ninco Daza. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro. Aquí para quienes no saben el problema, nuestro embajador en México, Moisés, muy joven, como lo pueden ver, yo lo nombré embajador por lo joven, no solo por lo joven, pero porque era un reconocimiento pues a la lucha juvenil en Colombia, eso era, en un país que ha dado la lucha progresista en América Latina como México, y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. Y entonces la procuradora, una cosa, en Colombia existe una gran discusión alrededor de eso, porque también a mí me sacaron de la alcaldía por la misma instancia. Y ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha, ya ella se va, creo, pero hizo el daño. Y lo sigue haciendo. Pues la forma de actuar de las extremas derechas en América Latina. Negar la diferencia, eliminar la diferencia e incluso llegar a eliminar la diferencia violentamente, como la historia latinoamericana sabe y conoce. La Procuradora de Colombia dio aquí un golpe a la diferencia, no quiere embajadores jóvenes, quiere aristócratas. No es Que cierto. no son más. Esto es una... Falta la verdad al presidente, con todo respeto hay que decírselo. Doctor Fernando, primero,
no fue la procuradora la que retiró a Ninco Daza de su trabajo, Moisés Ninco Daza, de su trabajo como embajador de Colombia en México. Fue el Consejo de Estado, después de una lucha judicial que hubo para poder llegar a la conclusión que efectivamente Ninco Daza tenía otros problemitas que no son como los plantea Gustavo Petro ligeramente, ¿no? Es que es un hombre joven, por ser joven lo retiran, por ser hombre joven rebelde lo retiran. No, no es cierto. Moisés Ninco Daza no tiene título universitario para validar su nombramiento. Él utilizó dos certificados de participación en un simposio en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana. Su último trabajo fue como community manager. Pero a ver, ¿a qué horas el servicio exterior, doctor Fernando, tiene una persona que no tiene acreditación de estudios, altos estudios, de posgrados tampoco, y mucho menos, doctor Fernando, experiencia en el manejo de asuntos internacionales? Y pues muy bien, ese era el embajador y esa es la razón por la que pues él tiene que tumbar el nombramiento, tiene que deshacer su propio nombramiento y pues sacarlo del proceso de servicios exteriores colombianos, no por ser joven y no porque la procuradora no lo quiera o porque la extrema derecha lo haya tumbado. Es una decisión del Consejo de Estado. Bueno, decisión del Consejo de Estado, todo ese cuento de Petro, todo ese cuento de Mario Moreno Cantinflas. Válganos Dios, válganos Dios. Decir y decir para no decir finalmente nada. Bueno, Demar, ¿qué pasa con la reforma laboral? Quienes estamos cerca del empresariado colombiano, quienes hemos vivido sus angustias, sus dificultades, por la rigidez absoluta que tienen los contratos de trabajo en Colombia, estamos aterrados, porque lo que viene es peor, mucho peor. Es decir, el que tenga un trabajador que se olvide, no lo podrá despedir, ni porque la empresa se venga menos, ni porque convenga otro estilo de personas, ni porque se falle en el cumplimiento de sus deberes. Es así, doctor Fernando. Se persigue al empresario colombiano. eh, en el país, casi que un poco más del 90% de las empresas corresponde a MIPYME y tendrían que asumir con esta reforma que está planteando Gustavo Petro cerca de 45 nuevos compromisos frente al empleado. Aparte, doctor Fernando, no se ha medido el impacto que puede tener para la economía el tema de los dominicales y de las horas extras que se replantean en esa reforma. Pero además, todo proceso de contratación en Colombia se convierte casi que en inamovible, imposible retirar al empleado, sea bueno, sea malo, es imposible. La libertad que existía del acuerdo entre las partes, entre el trabajador y el empleador, se va eliminando poco a poco y se crea una cosa absolutamente rígida, imposible de sostener para el empresariado colombiano. Pero usted lo preguntaba y lo anunciaba. ¿Quién es la ponente de la reforma laboral en Colombia? La ponente es una muchacha, una persona muy joven, de hecho, eh, conocida por ser activista feminista, pro aborto, que decidió convertirse en ponente de la reforma laboral. Digo yo, para quienes no la conocían, supo pasar del anonimato al desprestigio. Veamos una de esas intervenciones, veamos la que tiene ambas intervenciones, Quique, por favor, donde ella dice que la gente en Colombia trabaja 60 horas diarias, vayan a entender por qué dicen algo así. Y donde desconoce, por supuesto, la diferencia que existe entre el contrato laboral a término fijo y el contrato de prestación de servicios. No entiende cuál es la diferencia de ambos. Escuchemos. Y la productividad es una de las más bajas de la OCDE. La productividad es una de las más bajas del continente. 14% de los trabajadores y trabajadoras hoy trabajan más de 60 horas al día. ¿Y dónde está la productividad? El TLC con Estados Unidos nos dice, mejore las capacidades, mejore la innovación, pero no desmejore las condiciones sociales. Los contratos a término fijo no son precarizadores, estoy completamente de acuerdo, pero la utilización de estos contratos para enmascarar esas relaciones laborales, para no pagar seguridad social, para no pagar sobre todo prestaciones laborales, es completamente... Bueno, No. 60 horas diarias de trabajo, está bien la señora. De razón explotan tanto a la gente en Colombia. Es que 60 horas diarias de trabajo son muchas. Sí, son muchas horas de trabajo al día, No, ¿no? no, 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 no. El día que tiene 24 horitas,
Y la jornada laboral, que es de unas 8 horas, entonces 60 horas diarias de trabajo, propone esta señora. Más rigidez laboral. Eso es menos empleo. Eso es más informalidad. Eso es más pobreza. Nos están condenando a la pobreza. ¿Cuál es el país del mundo donde hay mayor elasticidad, flexibilidad en el manejo de la carga laboral? ¿Qué se necesita? En los Estados Unidos. El gran creador de empleos en el mundo. ¿Qué se necesita para decirle a una persona que ya no son indispensables sus servicios? ¿Qué se necesita, Lemar? No, doctor Fernando, pues. ¿En Colombia? ¿En No, en Colombia? los Estados Unidos. No me está poniendo atención. No, simplemente terminamos, gracias, se puede ir y sigamos la vida, usted en la suya y yo en la mía. Así de simple, doctor Fernando. No, estaba pensando en la de Colombia porque es que en la de Colombia, el día que usted le diga al trabajador, oiga, no lo necesito más, agradezco sus servicios, puede pasar mañana por su liquidación, no. Vaya ante un juez de la República, inicie un proceso de desvinculación, espere que el juez le dé la razón y si no se la da, termine pagando usted unas indemnizaciones porque está sacando a una persona que no debía sacar del servicio. No, doctor Fernando, es inviable. El país es inviable con este tipo de ideas que tiene el progresismo. Una reforma laboral que pudiera ser perfectamente por allá para en mitad del siglo pasado. Pero ve ayer María Fernanda Carrascal, doctor Fernando, explicando la carga impositiva de las empresas y confundiendo ingresos con utilidades. Lo hace de una manera tan natural que uno queda aterrado. Veamos. María Fernanda Carrascal, ayer, eso. Costos de producción, las empresas tienen utilidades, ¿verdad? Pagando el 0.8% que destinarían las empresas de sus ingresos o de sus utilidades adicionales por la reforma laboral, les quedaría todavía una utilidad de 25.7%. 25.7% para remunerar a los dueños del capital, es decir, utilidades para reinvertir, por ejemplo, en sus negocios. No hay un solo sector de la economía al que le vaya a costar más del 1.1% adicional de sus utilidades o de sus ingresos la reforma laboral. De hecho, la... Bueno, ¿y esta señora qué es lo que dice? Por Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dios mío, ¿en qué estamos? No conoce una empresa. Y le hicieron debate en el Congreso al canciller Gilberto Murillo sobre Venezuela. Al fin, ¿Colombia reconoce o no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro? Al fin, ¿conocimos o no conocimos las actas de los centros de votación? Al fin, ¿qué pasó? Pues Porque ayer en el Murillo debate, doctor Fernando. Habla y dice poco. Luis Gilberto Murillo ayer le reconoció a la plenaria del Senado de la República que el gobierno Petro aún no puede decir quién ganó las elecciones en Venezuela hasta tanto no se conozcan las actas de esas que estamos hablando desde el 28 de julio. Estamos esperando las actas en el gobierno colombiano, porque si no hay actas, no reconocen. Pero mientras no las haya, pues el presidente Nicolás Maduro y lo reconocen. Esto no lo entiende nadie. ¿Y qué dice de las actas que le ha mostrado al mundo o le han mostrado Luis Gilberto Murillo y María Corina Machado? ¿Qué pasa con esas actas? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No les importa, no dicen una palabra. A eso no se refieren porque para ellos eso no es un tema oficial. Y el oficial sería lo que diga el CNE, que está al servicio de Nicolás Maduro, y lo que diga la Corte en Venezuela, que es y está al servicio de Maduro. Esto fue lo que dijo Luis Gilberto Murillo, doctor Fernando, en el debate. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados y nosotros vamos a seguir trabajando y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas, pero hay dudas, serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas
dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo a el sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto. Al fin, ¿en qué quedamos? Doctor Fernando, pero es un chiste lo que está diciendo Luis Gilberto Murillo, con el perdón del gobierno del cambio, pero es que, ¿cómo que no reconocen el gobierno, la dictadura de Maduro, pero mantienen relaciones bilaterales normal? Y hablan con él, y hablan con el canciller de ese país. Canciller de ese país, doctor Fernando, que le ha escrito un desaguisado a Luis Gilberto Murillo, que yo no sé si merezca alguna palabra de parte de Gustavo Petro o de parte del mismo Luis Gilberto Murillo, que se deja regañar y maltratar todo el tiempo desde Venezuela por lo que le digan. Ayer se reveló esto, parcialmente se los puedo mostrar porque veo que el medio de comunicación no lo pudo tomar completo, pero le voy a leer parte de esa vaciada que le pegan a Luis Gilberto Murillo. Le escriben lo siguiente: basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista. No lo vamos a tolerar, canciller Murillo. Ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela. No es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema. Aunque la oligarquía colombiana aliada de los jefes gringos, de sus jefes gringos, le disguste los gobiernos revolucionarios como el del presidente Nicolás Maduro, acá el pueblo venezolano habló claro y fuerte. Esto es una comunicación durísima en contra de Luis Gilberto Murillo por parte del canciller venezolano Iván Gil, que mire cómo lo trata a través de un mensaje en el celular. Bueno. Aquí está, sí. Esto es inaudito que pase, pero bueno, el canciller Luis Gilberto Murillo insiste en que no tenemos reconocimiento del gobierno venezolano, pero hacemos todo lo que ellos digan. No tenemos reconocimiento y para el reconocimiento esperamos las actas y las actas nos las dio a conocer María Corina Machado y se las mostró al mundo entero. Y las han examinado en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes. ¿Quién ha dicho que esas actas sean ilegítimas? Que sean fraudulentas, que sean ficticias. Nadie. Porque nadie lo puede decir. Porque son las actas de los jurados de votación. Vea, doctor Fernando, ya recordé, qué pena que esta mañana no tuve como haberle dicho cuál era el escándalo que se venía en la Cámara de Representantes. Ayer, JP Hernández, que hace parte de la Comisión de Ética en el Senado de la República, denunció que habían suplantado con un concepto de la comisión la forma en cómo se debe tramitar los impedimentos y recusaciones en el debate de la reforma laboral. Esta es una cosa de la mayor gravedad. Yo no sé, esperemos que la Corte haga lo suyo y que la Procuraduría también obre. Escuche el nivel de denuncia que hace JP Hernández el día de ayer. Hay un refrán que dice que del afán no queda sino el cansancio, pero resulta que del afán muchas veces puede quedar algo más que el cansancio. Pueden quedar graves consecuencias como investigaciones y posibles sanciones. Aquí acaban de leer un documento de las comisiones de ética de Senado y Cámara afirmando que el presidente de la Comisión de Ética del Senado, quien les habla, y la presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, la honorable representante Ingrid Aguirre, han emitido un concepto para que aquí en la plenaria de la Cámara se le pueda dar un manejo a las recusaciones. Pues quiero decirles que a pesar de que este documento que yo tengo en mis manos y que no lo voy a soltar, tenga el nombre del presidente de la Comisión de Ética y de la presidenta de la Comisión de Ética de Cámara, no está autorizado por nosotros y no es legal. Y aquí la mesa directiva pudo estar incurriendo en 3 delitos: falsedad de documento público, usurpación de funciones y suplantación. Hoy mismo mi equipo... ¿Qué tal? Bueno, ¿y eso quién era el orador? Es JP Hernández, doctor Fernando, otrora poco amigo de la derecha en Colombia y hoy muy a este lado del espectro político. Un youtuber muy famoso, una de las más altas votaciones que tiene el Congreso de la República. Se intentó moción de censura contra el ministro de Hacienda. No dio un brinco la moción de censura, ¿no? No.
tuvo 9 votos a favor la moción de censura. Increíble. El único partido de oposición, Centro Democrático, votó en contra de, aprobando la moción de censura. El resto de los congresistas pues votó a favor del ministro de Hacienda. No, no tiene, de verdad, no tiene sentido. Todo el tiempo se quejan, hablan duro en contra de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda del gobierno Petro, ministro que está involucrado o que ha sido señalado mejor en el tema de la unidad de gestión del riesgo de Olmedo López. Pero pues no pasó nada. Simplemente se votó, no pasó nada. Ayer estaba muy feliz el ministro de Hacienda. No ¿Y sé, qué hay de los carrotanques a propósito de Olmedo López? no han respondido, doctor Fernando. Estamos hace 15 días esperando la respuesta, porque Pero, preguntamos, ¿cuál es el pero, estado de los carrotanques? Son 80 carrotanques abandonados en un patio. ¿quién les está haciendo mantenimiento? Nadie. No, Entonces, ¿qué va a no. pasar con esos carrotanques? ¿Se van a enmohecer? Ojo al dato, los carrotanques están abandonados tal cual como ocurrió con los carros de basura en Bogotá. Y la razón que me han indicado a mí y no me han entregado la respuesta oficial es que no ha habido ninguna aseguradora en Colombia que quiera ampararlos contra todo riesgo. Y sin ese aseguramiento contra todo riesgo es imposible ponerlos a operar. Pues primero se van a dañar, se van a podrir los carrotanques. Están entre el pasto, están entre la maleza. Bueno, se están pudriendo en la maleza. Y fue condecorada Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. Fue condecorada en los Estados Unidos. Vaya. ¿Quién la condecoró? La condecoraron con una distinción en Harvard por su trabajo, y aquí es donde yo me pierdo absolutamente, su trabajo por las comunidades afro y por la afroamericanidad. Yo no sé cuál es el trabajo de Francia Márquez, doctor Fernando, en ambos sentidos. No sé si de pronto esto tiene que ver con su viaje al África, que nos costó un montón de plata, para traer el Swahili a Colombia, que no lo ha traído porque no he visto la primera academia o el primer intento de enseñarle Swahili a alguien en Colombia. Pero bueno, la han condecorado. Estaba muy feliz la vicepresidente y ministra de la Igualdad recibiendo esa condecoración por su trabajo sobre el África y sobre las comunidades afroamericanas en el continente. Bueno, ojalá que así como le reconocen en Harvard semejante distinción, también le reconozcan su trabajo frente al Ministerio de la Igualdad. Que valga decirlo, no llegamos al 2% de la ejecución presupuestal que debería tener a estas alturas más del 60%, pero va en el 2%, ella va despacio. Bueno, en Harvard, pero ¿en qué Harvard? Fue la organización de Harvard, una de las más grandes organizaciones académicas del mundo, o es una organización de esas que Pues existen en todas partes. según el comunicado, doctor Fernando, que revelaron ayer, y habrá que ¿Quién? investigar más sobre el ¿Quién tema, lo comunicó? esto se ¿Quién lo produjo, reveló? lo comunicó la vicepresidenta, lo comunicó la Ah, la vicepresidenta. vicepresidencia. Pero claro, no, pues están las fotografías. Sí, están las fotografías de ella recibiendo la medalla y todo esto. Vamos a ver si alcanzamos a presentárselas. Recibió la medalla, a ver, aquí está William Edwards Burgard Dubois, sociólogo, historiador y activista por los derechos civiles de los afros en los Estados Unidos. Es así como se llama la medalla. Es el más alto honor que otorga la Universidad de Harvard en el campo de los estudios africanos y afroamericanos. Eso fue lo que dijo el gobierno colombiano en un comunicado el día de ayer. Dicen también que esta distinción, presentada por primera vez en el año 2000, se otorga a quienes han hecho un gran trabajo por la cultura africana y afroamericana en el continente. Bueno, entonces ya sabemos que Francia Márquez ha hecho un gran trabajo por la cultura africana. No sabemos qué Para que haya hecho. investiguen un poco más los que estén interesados, no, ni idea, doctor Fernando. El anuncio que hace la vicepresidencia colombiana habla del centro de estudios o el centro académico, centro Hutchins,
ya se los voy a poner en redes sociales también para que lo puedan leer, de investigación africana y afroamericana de Harvard, que define a Francia Márquez como vicepresidente de Colombia y activista de derechos humanos y del medio ambiente y abogada. Bueno, yo estudio Derecho. Bueno. Hay otro proyecto de Petro, ¿estudió Derecho dónde? ¿Francia Márquez? No, ¿Es abogada? sí, ella estudió Derecho. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Sí. Pues, doctor Fernando, pues se graduó. Ya le doy el dato de dónde estudió Derecho Francia Márquez. Yo alguna vez tuve la curiosidad, de hecho busqué su tarjeta profesional y efectivamente sí, estudió Derecho. Tiene tarjeta profesional de abogado. Sí, claro. Yo creo que nunca lo ejerció porque pues, tiene unos conceptos muy lejanos de lo que es el derecho. Estudió en la Universidad Santiago de Cali. Ujú. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Y digámosles al oído que hay otro proyecto de Petro de esos que nadie verá. Ah, sí. Este proyecto, Terminemos Petro lo por ahí. anuncia desde México, lo anuncia. Escuchen ustedes el anuncio espectacular de lo que viene para América Latina, gracias a Gustavo Petro. Perspectiva de proyectos comunes. Yo he venido sosteniendo la necesidad de fortalecer la red eléctrica americana, desde el sur de la Patagonia hasta Alaska. Es fundamental para la seguridad energética en tiempos de cambio climático. Presidente, usted ha dicho... No, qué maravilla. Qué maravilla una red eléctrica desde el sur de la Patagonia hasta Alaska. Qué maravilla. Esa está como la red que estaba montando de Buenaventura a Barranquilla, ¿no es cierto? Ah, ¿Una igual- red férrea? Sí, señor. El tren elevado que ¿Cómo va conectará. ese tren? No hay estudios previos, porque nosotros lo preguntamos, doctor Fernando, con el equipo de investigaciones de Fundación Escuela Libertad, preguntamos por cómo van las obras del tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. No hay estudios previos, no hay absolutamente nada. Tampoco hay nada respecto del tren que pasará el tapón del Darién desde el Chocó. Tampoco hay nada. Tampoco hay mayor avance, aunque sí ha habido análisis y estudios sobre el Aeropuerto Internacional de Tolú, el Aeropuerto Internacional en los Llanos Orientales. El tren que irá por los Llanos Orientales tampoco se ha empezado a trabajar, no hay estudios previos sobre ese. ¿Y qué otro anuncio espectacular? Ya. El otro que tampoco ha funcionado mucho o ha avanzado es el famoso compra de lotes en todos los municipios de Colombia para crear universidades públicas. Tampoco ha funcionado. Muy bien. Bueno, aquí no funciona nada. En manos del señor Petro no funciona nada. Y así, queridos amigos, nos tenemos que despedir de ustedes por hoy, pero estaremos otra vez de regreso. Gracias a la generosidad de cada uno de ustedes, no lo olvide. Es por su generosidad por lo que nosotros vivimos. Estaremos mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.